Hola, ¿qué tal? Este domingo 11 de diciembre estamos celebrando como iglesia el tercer domingo de Adviento, ciclo A. Este tercer domingo de Adviento es llamado también el Domingo de la Alegría. El color litúrgico puede ser tanto el morado como el rosado. El morado, que es color que usamos en este tiempo de Adviento, y el rosado es símbolo de la alegría, y por eso también se puede utilizar como ornamento. Voy a leer el Evangelio de este domingo, que corresponde al evangelista Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. Estamos en el ciclo A y por eso durante este año litúrgico el evangelio que más vamos a tener el día domingo es el Evangelio de Mateo. Nos dice así el evangelista: Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos ahora un comentario sobre este trozo del Evangelio que hemos escuchado. Una primera cosa es la figura de Juan el Bautista, que está en la cárcel. Yo me imagino que San Juan Bautista debe haber estado pensando: bueno, Jesús es el Mesías, es nuestro liberador, y por lo tanto muy seguramente me va a liberar. Sin embargo, Juan se ve que está en la cárcel, que Jesús no lo libera, y vemos a San Juan el Bautista pasando, podemos decir, una crisis de fe. Las crisis de fe vienen en la vida, es parte de la vida espiritual, así como las crisis de la vida, ¿no? La crisis de la adolescencia, la crisis de la mitad de la vida, la crisis del final de la vida. También la fe pasa por experiencias de crisis. Y así como las crisis de la vida nos ayudan a ir madurando, si las vivimos bien las crisis, porque también una crisis me puede desmoronar si no la vivo de buena manera, si no la enfrento de buena manera, la fe pasa por crisis, y esas crisis bien enfrentadas llevan a que esta fe crezca en nosotros. No hay que dejarse comer por las crisis. De repente, si ante una crisis de fe no sabemos cómo buscar eh, el llevarla de buena manera, no sabemos mantenernos en oración, mantenernos en contacto con el Señor, acudir a su palabra, preocuparnos de los más necesitados, etcétera, esa crisis de fe puede ir llevándonos a perder la fe. Sin embargo, las crisis de fe en la vida bien llevadas nos permiten ir creciendo en la fe. Por lo tanto, una crisis de fe hay que verla como una verdadera oportunidad para que la fe crezca. No se trata de buscarse crisis, de inventarse crisis, sino que cuando hay una crisis de fe,
Bueno, no dejarse comer por el león de la crisis y tomarlo como una oportunidad para que esta fe crezca en mi vida. Miren qué bonito eso. Yo he vivido crisis de fe y muchas personas, y es parte de la vida espiritual. Las crisis de fe, cuando son bien llevadas, no entran en el plano del pecado. Evidente si esa crisis de fe me lleva a renegar de Dios, a dejarlo a un lado totalmente. Bueno, ahí ya podemos entrar en tema de pecado, pero de por sí la crisis de fe, el tener dudas, tiene que ver también con que el Señor nos ha dado inteligencia. Y la inteligencia, el intelecto también va madurando en la vida. Y ya no bastan las respuestas que a uno le daban de niño. Uno necesita respuestas más profundas. Entonces vienen preguntas, vienen cuestionamientos, porque ya las respuestas que recibí de niño no me bastan. Tengo que madurar en esas respuestas y por lo tanto es normal que hayan dudas en la vida de la fe y por lo tanto, como hay que buscar respuestas que le den más fortaleza, más cimiento a esa fe. La fe siempre está llamada a ir madurando. Si nos quedamos solo con la fe de primera comunión y no la vamos alimentando, no la vamos madurando, es muy posible que esa fe se vaya perdiendo. No digo que de todas maneras se va a perder, pero es muy posible que se vaya debilitando porque la fe está llamada a ir madurando en nuestra vida. Y por lo tanto, San Juan el Bautista nos muestra un modo muy importante de enfrentar la fe y es no apartarse de Cristo. Él no empieza a elucubrar por su cuenta, a sacar sus propias conclusiones. No. Busca, a través de este envío a estos dos discípulos de él, a que le pregunten al mismo Jesús si es a él el que tenía que venir, si es él al que había que esperar o hay que esperar a otro. Al mismo Jesús. Quiere decir que Juan todavía tiene fe en Jesús. Está en crisis, está en duda. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Nosotros también podríamos decir, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Cuando la pregunta más correcta podría ser, ¿y por qué no a mí? No, es que yo hago tantas cosas buenas y resulta que me va mal y hay gente que hace cosas malas y le va bien. Es tan eso de la vida, tan relativo, porque si fuera por eso, Jesús no hubiera sufrido nada. Jesús no hubiera sufrido críticas, no hubiera sufrido persecución, no hubiera sufrido la cruz. Nadie dice que el que se porta bien no va a sufrir. Eso no es, los evangelios lo podemos ver claramente. Jesús, ya en el mismo Jesús vemos todo lo que él sufre en su pasión, en la cruz, en su muerte. En el momento, la muerte de Jesús es tremenda, ¿no? Y es Jesús, pues Dios hecho hombre, nadie más inocente que él. A mí me ayuda mucho mirar la cruz cuando me vienen preguntas así como de ese tipo. Bueno, ¿y por qué a mí o por qué a esta persona? ¿Por qué no a este? Dios es mucho más sabio que nosotros y se ha escogido la cruz para salvarnos, más que la cruz, incluso hay que decir, ha escogido optar por amarnos hasta las últimas consecuencias. Y haber muerto en la cruz nos muestra la grandeza de su amor, ese amor salvador. O sea, tanto nos ama que, ha sido capaz de dar la vida de esa manera por amor a nosotros y así salvarnos. Y la prueba de eso es que resucitó. Bueno, van estos discípulos de Juan, le preguntan a Jesús. Y en la respuesta de Jesús, Jesús conoce a Juan y sabe que con esta respuesta Juan va a quedar feliz. Sabe que con esta respuesta Juan, a pesar de estar en la cárcel, va a tener un gozo muy grande en su corazón de darse cuenta que Jesús, o sea, ya con mayor certeza, ya sin las dudas que lo invadían, Jesús es el Mesías. Jesús es el que tenía que venir. No es necesario esperar a otros. Y a otro, no a otros, sino que a otro. ¿Ah? Y no es necesario porque Jesús es. Y siendo ya Jesús el Salvador,
los criterios de Dios son mucho más amplios que los míos, así que yo esté en la cárcel o no esté en la cárcel, no quita que Jesús es el Mesías. No parece eso, pero lo podemos ir como eso tiene que haber pasado en el corazón de Juan el Bautista cuando lo vamos conociendo y por lo que las escrituras nos dicen de él y por lo que el mismo Jesús dice de él. Luego, eh, mirando la respuesta de Jesús, es de una belleza. Volvámosla a leer, miren, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven, algo que es ahora, ¿cierto? La buena noticia de Jesús no es solamente para la eternidad, es también para ahora, es presente. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Es precioso, ¿no? Que Jesús, humanizador de la humanidad, Jesús liberador, Jesús que nos trae vida, vida en abundancia, Jesús que es salvador, Jesús que es buena noticia anunciada a los pobres, a los últimos. Una vez escuché un comentario así que cuando alguien tiene a los últimos muy fuerte en el corazón, es que su corazón está abierto a todos y todas. Este amor para todos y todas de Jesús. Y esto que tiene que haber recibido Juan como mensaje de Jesús, a Juan lo debe haber llenado de alegría. Este es el domingo de la alegría. Y Jesús empieza a hablar de Juan. Pero antes de lo que dice de Juan, se dan cuenta cómo en los momentos de dolor, de tristeza, de crisis, volver a Jesús, llenarnos de alegría con esta respuesta de Jesús, llenarnos de esperanza. Los problemas de la vida, las dificultades de la vida no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Y nos muestra qué fueron a ver. Y nos habla de Juan, nada menos como alguien que es más que un profeta. Eh, y dice, es más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Jesús le está diciendo, Él me ha preparado el camino. Como diciendo, wow, miren qué grande es Juan. Y nos dice una cosa que es de mucha belleza. El más pequeño en los reinos de los cielos, más pequeño en el reino de los cielos, o sea, el que en el reino de los cielos, podemos decir nosotros, ocupe el último lugar, será más grande que Juan el Bautista en esta tierra. Con lo que está diciendo también algo que Juan tiene que haber sentido de alguna forma en su corazón. Juan, qué buen lugar vas a tener en el reino. Si has sido tan grande aquí, también serás muy grande en el reino. Y quien es pequeño, quien está lejos de ser como Juan y se salve por este amor enorme de Dios, ¿quiénes? Tal vez seamos pequeños, también puedo ser de esos pequeñísimos en el reino de los cielos. Será más grande que Juan. Diciendo, en el reino de los cielos, hasta el más pequeñito es enorme. Tengan esperanza. No se rindan. Trabajen en esta vida, sean vigilantes, alegres, esperanzados, viviendo unidos al Señor, incluso en medio de las crisis, no apartarnos de Él, para también poder gozar de la maravilla del reino de Dios. Maravilla la que podemos gozar todos y todas quienes se salven. Incluso el quien ocupe el lugar más pequeño podrá gozar del reino de Dios. Es un mensaje lleno de esperanza, lleno de alegría y que estamos llamados a vivir desde ahora. Desde ahora vivir la alegría del reino porque Jesús está con nosotros. Siempre está acompañándonos. Y un día podremos gozar para siempre, plenamente del reino de Dios. Que el Señor les bendiga, que esta bendición también sea ánimo
para buscar crecer en la fe, en la esperanza, en el amor, que ese amor nos lleve, ojalá, a ocupar un muy buen tiempo, un buen lugar en el reino de los cielos, que busquemos ser muy fieles al Señor con su ayuda y que todo lo que vivamos lo vivamos con alegría esperanzada, alegría vivida por sabernos profundamente amados por el Señor. Que este Dios lleno de bondad, de ternura, les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo para que a más personas les llegue la palabra de Dios, les llegue esta reflexión que les puede ayudar a irla también interiorizando más en su vida. Y si te gusta, también dale like. Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte a este canal. Chao, chao.